Boa tarde a todas, a todos e a todes. Quero dizer que é uma alegria ver esse auditório cheio hoje, numa tarde chuvosa, para a nossa aula magna do programa de pós-graduação em Relações Internacionais aqui da UFSC. Sei que nós temos aqui pessoas da graduação e da pós-graduação, mas não é menos alegre ver tanta gente num dos primeiros eventos presenciais do PPGRI, com o meu querido amigo e professor Hector. Também queria dizer boa tarde a quem está nos assistindo pelo canal do PPGRI no YouTube. Nós conseguimos fazer essa transmissão online, então a gente ficou muito feliz. Vai ficar gravado ali na nossa página, e então é muito importante. Eu acho que o debate de hoje é essencial para que a gente possa pensar os momentos cotidianos e contemporâneos dessa nossa política internacional, né? Então, sem mais delongas, eu queria pedir para o meu querido amigo, professor Dr. Hector Luiz de Saint-Pierre, que venha para cá compor a mesa comigo. Obrigada, meu querido. O professor Hector vai falar hoje sobre o seguinte tema: Guerra da Ucrânia e Arquitetura Internacional, significado para o Sul Global. Eu peço licença aqui para ler o currículo do professor Hector. Hector Luiz de Saint-Pierre é licenciado em Filosofia pela Universidade Nacional de La Plata, Argentina. Realizou mestrado em Lógica, Epistemologia e Filosofia da Ciência pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Na mesma universidade concluiu o doutorado em Filosofia Política em 1996 e o pós-doutorado pela FAPESP na Universidade Autônoma do México, e outros pela CAPES, pelo Instituto Universitário General Gutiérrez Melado, na Espanha, em 2011. Defendeu sua livre docência na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, em 2002, com a tese sobre formas contemporâneas da violência política. Realizou o concurso de professor titular em Segurança Internacional e Resolução de Conflitos, em 2011. Desde 2015, desempenha-se como coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, coordena a área de Paz, Defesa e Segurança Internacional da pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, é fundador e líder do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional GEDS da Unesp, foi coordenador e vice de Forças Armadas, Estado e Sociedade na UNPOX, de 91 a 94, coordenador do grupo Las Forças Armadas Latino-Americanas a fim de ciclo. Aí que você me ajuda, Hector, porque é muito bom o seu currículo. Tá bom? Tá? Pela LASA, tá? Pela track de democracia do Latin American Studies Association. E também organizador e coordenador do simpósio Forças Armadas e Relações Internacionais na América Latina e Caribe. E, a par de tudo isso, um grande amigo e uma das maiores referências na área de segurança e defesa aqui no Brasil e na América Latina. Então, Hector, eu não tenho nem palavras para agradecer a tua presença aqui. Muito obrigada. Espero que a gente possa usufruir um pouco das suas ricas ideias, das suas ricas palavras, como sempre acontece. A palavra é tua, meu querido. Muito obrigado. Bueno, en primer lugar, boa tarde para todos y todas. Y para mí es una alegría, una honra estar aquí con vocês y yo agradezco a Daniele a oportunidad de estar aquí para poder hablar para vocês. Yo voy, en primer lugar, a hacer digamos, una especie de una introducción metodológica o analítica. Yo pienso a seguridad internacional como círculos concéntricos, como esferas tectónicas, concéntricas. La primera sería más superficial, donde obviamente toda seguridad internacional son relaciones de fuerza, es decir, donde hay o empleo o amenaza o a probabilidad o empleo da fuerza. Eso es lo que más o menos caracteriza nuestro objeto de estudio, que es a segurança. En el caso de la seguridad internacional es cuando ese empleo da fuerza o amenaza da fuerza trascende a fronteras nacionales de alguna forma. O primera esfera,
o camada tectónica sería a más superficial. No significa que sea superficial o como objeto de estudio, estoy diciendo por otras características que después voy a descrever. Mas estaría composta básicamente por lo que fue llamado de novas ameaças, es decir, terrorismo, migraciones, tráfico de armas, crimen organizado internacional, etcétera, etcétera. Y tiene una temporalidad, que es una temporalidad restrita o acontecimiento. Eso, ainda así, esa es la esfera que más afecta a sociedades. A sociedades se preocupa más por esas cuestiones de levar o filho a escola o perigo de andar con un celular pela rodoviaria, y esas son las cuestiones que preocupan a las sociedades. Mas, digamos que tiene una temporalidad breve, son circunstancias que aparecen, emergen, y tem alguma cronicidade, porque o crime é imanente à sociedade, o crime existe desde que existe a humanidade. Melhor dito, desde que existe a lei. A lei é o que promove o crime. Quero dizer, o crime é a própria lei. A lei tipifica o crime. Uma segunda camada telúrica, tectónica, da segurança internacional, son las guerras, los conflictos bélicos, o que llamamos conflictos bélicos. No todo conflicto es un conflicto bélico, o conflicto no es necesariamente ruin, o conflicto en realidad denota circunstancias que no están encaixadas, y muchas veces es importante la emergencia del conflicto para podermos resolver o conflicto dentro digamos, da negociación, dentro de un ámbito agonístico. Agonístico significa no beligerante, es decir, conforme leyes preestablecidas. Eso es la resolución agonística. Más en conflictos que no consiguen se resolver dentro del ámbito agonístico y se tornan polémicos. Polémico significa, por su origen griega, la palabra polemos significa guerra. Entonces llega a las vías, digamos, de fato, a las vías bélicas, como una forma de resolver un conflicto originario. Por eso no toda misión de paz resuelve el conflicto. Es decir, una misión de paz es básicamente para delimitar o eliminar a posibilidad de enfrentamiento armado, mas no resuelve el conflicto. O conflicto es lo que llevó a acción violenta, y normalmente las misiones de paz organizadas por las Naciones Unidas visa a manutención de ese conflicto dentro del aspecto agonístico, es decir, resolverlo a través de la negociación, mas no tiene como objeto resolver, digamos, a naturaleza del propio conflicto. Por eso muchos hablan post-conflicto con relación a Colombia, y no hay un post-conflicto, hay una post-negociación. Hubo una negociación de paz, mas esa negociación no resolvió el conflicto que llevó a las partes a guerra en Colombia. Bueno, ahí están las misiones de paz, las guerras internas, guerras internacionales, en fin, donde você tem a figura do Estado por detrás, tanto na articulación o como adversarios, es decir, grupos insurgentes que quieren tomar el poder, por tanto, disputan el monopolio de la violencia y a univocidad jurídica dentro de un determinado territorio, lo que configura una guerra civil, una guerra revolucionaria, una guerra de libertación, que son características diferenciadoras de conflictos internos. Es decir, un conflicto interno puede ser un conflicto simplemente por digamos, disputas constitucionales, o simplemente para anular a Constitución o para impor otra normatividad jurídica que establezca una nueva estructura social, es decir, un nuevo convivio social. Eso normalmente tiene una temporalidad de media, es decir, nos podemos prever a emergencia del conflicto, podemos ver, más o menos calcular a duración del conflicto y imaginar o fin de ese conflicto o cómo podría ser. Es decir, tiene una duración que puede ser de algunos meses a algunos años, una cosa así. Finalmente, a camada telúrica o tectónica más profunda es donde se miden las estaturas de las grandes potencias nucleares. Eso sería
o mais profundo da segurança internacional. Não significa que esto seja um objeto de estudo mais profundo, mais digno, mais nada. É simplesmente uma esfera ou uma camada tectônica que tem outras características, es decir, son características de arregimentar pelo peso, pela densidade que tem na segurança, arregimentar forças e, portanto, rearticular o ordenamento bélico do mundo, o ordenamento, lo que se llama polaridade. Polaridade. Como vocês devem lembrar, como decía Raymond Aron, tem o multipolaridade o bipolaridade. O máximo de concentración de fuerzas es a bipolaridade. No existe nada parecido a la monopolaridad. Ese fue un concepto para ocultar otros conceptos que parecían más ideológicos, como por ejemplo imperialismo o otras formas. O máximo de concentración é a bipolaridade. Porque uma polaridade, primero porque el concepto es ridículo de monopolaridad, porque no existe nada como un polo. Es decir, si existe un polo es porque existe otro polo. Cuando ese polo es un polo de fuerza, significa que hay una resistencia o un polo que se opone a él. Si no hubiera ningún polo de fuerzas que resista a ese polo, no hay más polo. No existe más polo. O existe bipolaridade ou multipolaridade. Se isso falou Raymond Aron, é porque pensou suficientemente nisso. Essas polaridades são resultantes da densidade gravitacional dessas forças profundas, que são as grandes potências que desenvolvem certas hegemonías gravitacionais atraindo o lo que se llaman arranjos de fuerzas internacionais, os arranjos de fuerzas. Vocês lembram que as actividades das relações internacionais é o conflito ou a cooperação. E no conflito é a possibilidade de definir, distinguir entre os amigos e os inimigos, é decir, aqueles com os quais eu posso ter uma aliança estratégica ou não, mas uma aliança, e aqueles com os quais eu tenho que tomar certos cuidados. En última instancia, las relaciones internacionales o material empírico de las relaciones internacionales son proyección de imágenes y percepción de esas imágenes. Es decir, las unidades políticas que conforman un mundo proyectan imágenes y perciben imágenes. No es que perciban porque simplemente están, no, ellas proyectan sistemas de percepción internacional para saber lo que está aconteciendo a su alrededor, como cualquier bacteria, por otro lado. Eso no es nada de otro mundo. Es decir, cualquier unidad biológica tiene que percibir su para saber cómo debe se mover, es decir, se afastar de lo que puede significar un perigo y se aproximar de lo que puede ser un aconchego o un alimento o algo para él. Y las unidades políticas, que en esta época son los estados, más podrían ser otra forma que no sea estatal, como eran no medioevo, los imperios no eran estados en el sentido moderno del termo, mas existía política. Podemos pensar inclusive un momento en el cual ya no existan más los estados, mas alguien toma las decisiones, sean las empresas, sindicatos o no sé quién pueda hacer, mas alguien tiene que tomar las decisiones. Esa decisión que compete a una comunidad dentro de un determinado territorio es lo que llamamos unidad política. Esas unidades políticas proyectan entonces sistemas de percepción para percibir en su entorno o que puede constituir un enemigo o un amigo con quien puede colaborar y de quien tiene que tomar cuidados. Y obviamente, lo primero que piensan esas unidades políticas es en aquel dispositivo que está en las profundezas tectónicas, es decir, aquellos arranjos de fuerza. Aquí no tenemos que pensar en longa duración. Es decir, son procesos, aquella camada se mueve lentamente en procesos históricos, económicos, sociales, políticos y estratégicos que van definiendo una longa duración. Es un movimiento muy lento de esa camada
tectónica. Es en ese ambiente que yo quiero me fixar un poco para analizar el conflicto de Ucrania y o qué significa eso para América do Sul o para el sur global y específicamente para América do Sur, que es donde estamos viviendo. Yo comenzaría no fin da Guerra Fría, mas en realidad tengo que me remitir a un poco antes de la Guerra Fría, que es la visita de Nixon a Mao Zedong. Ese encuentro de Nixon y Kissinger a China fue justamente para evitar o que para Estados Unidos en aquel momento, estamos ainda na Guerra Fría, lo que en aquel momento era el escenario más indesejado, que era la posibilidad de junción entre China y Rusia. En aquel momento en realidad era la Unión Soviética. Es decir, la posibilidad de que la Unión Soviética se aproximase de China, es decir, tener esa dimensión geopolítica, territorial, de número de personas, de ese movimiento tecnológico, estratégico, etcétera, etcétera, fez con que Estados Unidos siempre evitase la posibilidad de una junción de frente, como se dice técnicamente, una junción de frente entre grandes potencias. Eso también está en Tucídides, si vos leer una guerra do Peloponeso, un poco se trata de eso, es decir, de evitar que una junción de frente se torne más poderosa que la potencia hegemónica. Y en aquel momento había un equilibrio de fuerzas y la posibilidad de China de ir a juntar fuerzas con los Estados Unidos, la Unión Soviética, era desequilibrante del ambiente internacional. Y Kissinger consigue una aproximación con Mao Zedong, y Mao Zedong ya era muy velho, ficó sustentado por otras personas para poder estreitar a Mao do Nixon. Y eso significó una aproximación de los Estados Unidos con la China, no porque los Estados Unidos adoren los chineses, ni comida chinesa, más para evitar justamente la proximidad de esas dos potencias. Eso fue até o fin da Unión Soviética. Mas até o fin da Unión Soviética, Estados Unidos aportó con capitais y aproveitando también a mano de obra barata chinesa para desenvolver, digamos, las industrias norteamericanas na propia China. Y obviamente que China aproveitó esa posibilidad para desenvolver sus propias tecnologías, en fin, se desenvolver económica y socialmente. Até o fin da Guerra Fría, y en el fin da Guerra Fría, en realidad diría más que o fin da Guerra Fría, a primer Guerra do Golfo, cuando a Unión Soviética, ya era prácticamente Rusia, fica do lado de los Estados Unidos, es decir, apoya a los Estados Unidos en la invasión, no invasión, sino digamos a respuesta a invasión de Irak a Kuwait. Esa fue una inflexión importante en la seguridad internacional porque disolvía aquella idea de bipolaridad. Hasta aquel entonces había una bipolaridad de todo y era muy fácil hacer análisis, digamos, geopolíticas porque todo se remitía a aquellas dos potencias. Cualquier conflicto era reducido analíticamente o está de un lado o está de otro lado. Guerras de libertación nacional que no tenían nada de comunistas eran, digamos, subvencionadas o treinadas o alimentadas bélicamente por una de las potencias. Es decir, en varios lugares del mundo aconteció eso, no voy a entrar en los detalles ahora. Lo que me interesa es que en aquel momento hubo una inflexión importante de las relaciones internacionales porque Rusia o la Unión Soviética apoyó a los Estados Unidos en una zona bélica. No apoyó bélicamente, más también porque ya no tenía condiciones económicas de hacerlo. Más lo apoyó políticamente la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU. Fue un apoyo. Eso no tenía acontecido nunca y eso fue muy importante, porque ahí comienza el desmantelamiento de la Unión Soviética, acaba la Unión Soviética, acaba consecuentemente el Pacto de Varsovia, que era la estructura militar armada de la Unión Soviética, análoga a OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
eran dos organizaciones militares preparadas, digamos, para una eventual guerra que no aconteció en aquel momento. Ante esa disolución de la Unión Soviética, ya no fin de Gorbachev, há un intento da Rusia de se incorporar a Unión Europea, entrar, ser reconocida como un país europeo y disolver a OTAN. En realidad hubo un pacto, y fue un pacto escrito, para a no extensión da OTAN en aquel momento da disolución da Unión Soviética. Es decir, se reunificaría a Alemania. Alemania de aquel momento estaba dividida en Alemania Oriental y Alemania Occidental, una para cada parte, digamos, das grandes, das hiperpotencias. Y el compromiso era de que a organización del Tratado del Atlántico Norte no se extendiese ni una pulgada hacia el este. Sí, hacia el este, es decir, hacia Rusia. Cosa que no aconteció. Rusia en aquel momento estaba en una crisis económica muy grande. Hubo un desmantelamiento del Estado o crecimiento de mafias que se fueron apoderando parasitariamente de las estructuras estatales, privatizando las estructuras estatales y enriqueciendo, legal o ilegalmente, poco importa, mas a Rusia, digamos, ficou en una situación económica muy crítica. Houve esos intentos que estaba falando de recuperación, que siempre fueron negados pelo Occidente. Occidente en aquel momento se sentía fortalecido. Hubieron inclusive, como ustedes saben, a Guerra Fría no hubo ni victoriosos, hubo perdedores, mas no hubo victoriosos. Es decir, hubo un desmantelamiento económico de la Unión Soviética y digamos, un abandono de la Guerra Fría por parte de la Unión Soviética, que dejó de existir. E inclusive en aquel acuerdo estaba explícito que no se falaría de victoria en la Guerra Fría. Inclusive porque desde el punto de vista técnico es imposible imaginar una victoria de una guerra que no existe. Una guerra fría es guerra fría justamente porque no hay declaración, no hay cambios no hay batallas, no hay ninguna característica específica que caracterice una guerra. Por eso se llama Guerra Fría. Hubieron guerras quentes en las periferias las dos grandes potencias. Guerras de libertación nacional, guerras revolucionarias. No hubo, digamos, una guerra entre las grandes potencias, ainda bem, porque si no, no estaríamos haciendo esta fala aquí. Mas ya con Putin, intentos de recuperación económica, nuevamente en 2004, 2005, Putin sugiere la sonda Rusia a Europa, a OTAN, es decir, acabar con esa división da seguranza y pensar una seguranza europea, con el concepto justamente de seguranza, la indivisibilidad de seguranza, que era un criterio de seguranza europea, mas no tuvo éxitos. Él consigue recuperar a Rusia económicamente, políticamente, encima de un discurso de recuperación de la dignidad, el mismo discurso que se utilizó después de la Primera Guerra Mundial para la recuperación alemana. Y eso fue una advertencia de Max Weber. Max Weber era diputado en aquel entonces, en un discurso que fue al Parlamento alemán, dentro del Parlamento alemán. Nunca fue escutado en el Parlamento alemán, Max Weber. Mas donde fala, es un discurso en realidad en un Parlamento alemán más dirigido a los aliados que tenían ganado la Primera Guerra Mundial, diciendo que ganar a guerra no significa tener razón, ni tener los valores, la verdad, ni ser mejores. Era simplemente tener ganado a guerra. Y que el victorioso debía respetar la dignidad del vencido para no criar justamente ovo da serpente. Eso no fue elevado, no fue ouvido ni pelo Parlamento alemán y mucho menos pelos aliados, que cobraron pesadas
pesadas costas ao povo alemão e colocaron a culpa da guerra no povo alemão. No va a entrar en los méritos si tenían la culpa o no tenían la culpa. La cuestión es que criaron una situación de indignidad, según Max Weber, que levou justamente ao discurso de Hitler da recuperación do Tercer Reich. Y un poco aconteció eso con la Rusia, es decir, encima de la dignidad del pueblo ruso que ha sido humillado durante los custos de la Guerra Fría y todo eso, él consiguió recuperar esa dignidad, reconstruyó a Fuerzas Armadas rusas, hubieron varios programas de desenvolvimiento tanto de las Fuerzas Armadas rusas cuanto doctrinarios, inclusive en cada fracaso que Putin tiene en la área internacional, es decir, que intentando impedir los avances de la OTAN. Si ustedes lembran, fueron 4 o 5 avances de la OTAN en la incorporación inclusive de países que tenían sido del Pacto de Varsovia, que tenían sido parte de la Unión Soviética. En cada uno de esos, o por lo menos hubieron 2 oportunidades en las cuales hubo mudanzas con relación a doctrina do empleo do armamento nuclear. Es decir, donde ya se trabaja con la posibilidad do empleo do armamento nuclear, inclusive no apenas con relación a un ataque nuclear, sino cualquier cosa que colocase en riesgo a soberanía rusa. Es decir, un ataque convencional muy fuerte por parte do Occidente, do llamado Occidente, es decir, da OTAN concretamente, si eso colocaba en riesgo a soberanía territorial rusa, ellos podían usar armamento nuclear táctico, que es diferente de estratégico, en fin, bon. Eso digamos, un punto de inflexión grave cuando Georgia intenta entrar en la OTAN. Es decir, o a OTAN llegar, digamos, a Georgia. Y Georgia ya es un estado muy importante. O Stalin, que fue un dictador o un gobernante, en fin, no voy a entrar en mérito, de la Unión Soviética durante mucho tiempo, Joseph Stalin, era georgiano. Como Nikita Khrushchev, que fue otro primer ministro muy importante de la Unión Soviética, era ucraniano. Y ahí entonces Rusia hizo una breve invasión a Georgia y llegaron a la conclusión de que Georgia se comprometió a no tener armamento nuclear y todo eso. Otra cuestión importante fue justamente en Ucrania, en 2014, cuando con apoyo americano, y estoy diciendo apoyo americano porque a Victoria Nuland declaró en el Congreso norteamericano que les estaban apoyando grupos que hoy sabemos que son grupos nazistas o de extrema derecha, como quieran llamarlo. No, como quieran llamarlo no, son de extrema derecha. No sé si serán nazistas o no serán nazistas, más tienen algunas simbologías nazistas, más son, digamos, de extrema derecha. Y eso fue apoyado, según las declaraciones de la propia Victoria Nuland en el Congreso norteamericano, por ella, cuando estaba como representante de los Estados Unidos para Europa. En ese momento fue el evento de la Plaza Maidán, donde hubo un golpe, es decir, o mandatario que era contrario al ingreso na OTAN da Ucrania, sí era a favor de ingreso na Unión Europea, mas no da OTAN. Ahí fue derrubado justamente por ese movimiento de la Plaza Maidán, que culminó en Odessa, na casa do sindicato que incendiaron, no sé si ustedes vieron las filmaciones, fue una cosa bastante escandalosa, bueno, en fin. Y fue colocado un gobierno más próximo, digamos, de Europa y de OTAN. Ateo Zelensky, que se elige con, digamos, diciendo que no entraría en la OTAN con ese compromiso, y después inmediatamente pasa a se aproximar más de la OTAN,
propone su ingreso a OTAN. Inclusive ya estamos en 2021, en fines de noviembre de 2021, si mal no lembro, cuando fala de quebrar o Pacto de Budapest, por lo cual Ucrania se comprometía a no tener armamento nuclear. Y también a cláusula de Minsk, que es a partir de 2014. 2014 fue justamente aquel movimiento da Ucrania, da Praça Maidan, do golpe y todo eso. Houve un movimiento secesionista, no secesionista, sino autonomista, que es diferente, un movimiento autonomista en el Donbass, de dos provincias que se declaran autónomas, y se inicia, digamos, una contraofensiva del gobierno ucraniano sobre esa región de Donbass, una guerra que va a ir de 2014 hasta 2021. Digo, y continúa hasta 2022, mas en 2021 es una data importante, en ese fin de 2021, cuando comienza a ficar muy quente la situación en la frontera ruso-ucraniana, que en realidad hay un acantonamiento, digamos, de fuerzas ucranianas en la frontera de Donbass. Las declaraciones inclusive de Amnesty Internacional, es decir, una organización, una ONG de derechos humanos internacionales, ya hizo un levantamiento sobre la situación de esa guerra sobre o Donbass, esos bombardeos, en fin, y el impacto que tuvieron eso en los derechos humanos en esa región de Donbass. O que solicita entonces Rusia en aquel momento, en los ejercicios donde aproxima tropas a la frontera ucraniana, era voltar a los acuerdos de Minsk, y Minsk era reconocer autonomía de esas provincias. Autonomía de esas provincias es como a Unión dos Estados Norteamericanos, es decir, donde você tem a justicia estadual. Tiene un peso, los estados tienen un peso mayor, digamos, que en una confederación, unión. No sería reconocer autonomía, no a independencia, es decir, continuar siendo ucranianos, por lo tanto, tener representantes de esos estados dentro del Parlamento de Ucrania, y poder disputar inclusive elecciones como primer ministro o presidente de Ucrania. Entonces era básicamente eso o reclamo ruso, más esas cosas ya estaban dadas, había una injerencia extrarregional muy fuerte, había una presión muy fuerte, ya había entrenamiento de tropas ucranianas, pelo llamado Occidente, es decir, pela OTAN. Yo digo llamado Occidente, porque el concepto de Occidente es podemos pensar que es una cuestión geográfica, mas es una cuestión ideológica. Es decir, son ciertos valores, muchos de esos valores son griegos, y a Grecia es difícil decir si es Oriente o Occidente. Inclusive esos valores van a llegar a Europa a través de traducciones dos árabes. Es decir, los europeos no falaban griego, y quien va a traducir los clásicos griegos, es decir, Platón, Aristóteles, son árabes. Los eruditos de la época eran árabes. Los árabes que llegan a España, llegan prácticamente a una buena parte de Europa, son ellos que traen la cultura griega. Entonces, esos valores occidentales es más una cuestión ideológica que geográfica, es decir, no es en algún sentido estaríamos no Occidente, más desde el punto de vista económico-político somos considerados sur global en desenvolvimiento. Entonces, es un Occidente que ha perdido mucha sustancia. Es decir, hubo un momento en el cual el Occidente tenía una influencia cultural, política, económica para el resto del mundo, es decir, hasta la Primera Guerra Mundial.
Mas hoje, Europa parece aquelas velhas professoras de inglês, de cultura, de pintura, es decir, que ya poco tem para dizer. Não sei se terá sido a culpa do plano Marshall, de recuperação de Europa, que os europeos ficaron con una culpa o una gratitud exagerada con relación a los Estados Unidos, mas no sé por qué questões, mas a propia liderança actual da Europa es lamentable, es decir, tal vez a 30 años atrás no tenía acontecido la guerra de Ucrania, digamos, en las mismas condiciones, tal vez no hubiese acontecido por las lideranzas políticas de Europa. Hoy las lideranzas políticas son astros de TV en Europa, es decir, tal vez con Angela Merkel no tenía acontecido la guerra de Ucrania. Si hoy no hay lideranzas políticas en Europa, entraron en una guerra imaginando que las sanciones económicas irían a resolver. Y vean, si Occidente fue contra, hubieron ahí 34 abstenciones y 5 votos en contra. Da condena de invasión, que obviamente que fue una invasión y eso debe ser condenado como cualquier invasión, como cualquier otra invasión, porque hubieron muchas invasiones que no fueron condenadas. Hubieron muchas invasiones que no fueron condenadas. Esta debería ser condenada, es condenable como cualquier otra invasión, como cualquier intento de resolver las cuestiones por la vía violenta. Mas fueron 141 votos, si mal no lembro, 35 abstenciones y 5 votos en contra. Entre esos 40, entre abstenciones y votos en contra, tienen prácticamente un 40% del PIB mundial, entre los cuales tienen 4 potencias nucleares. Entonces, fue una cuestión. Y después, con relación a las sanciones económicas, fue menor a votación. Entonces, es un Occidente que va disminuyendo. Y los que votaron a favor de las sanciones, muchos están negociando por debajo do pano y otros no están obedeciendo porque no tienen cómo obedecer. Y ahora ven un general inverno, lembrando que el gas es ruso. Entonces, o tiempo que se imaginaba que iba a contar contra Rusia, está contando a favor de Rusia. Bueno, yo no voy a entrar en los detalles, digamos, internos del conflicto, inclusive para no robar mucho tiempo. Yo me pregunté cuánto era el tiempo. Bueno. Mas yo, sinceramente, cuando comenzó el conflicto, es decir, los primeros días, no sé para qué, para algún medio de comunicación, falei que para mí iba a acabar en ese mismo amanecer o conflicto, porque fueron tocados puntos sensibles y estaba claro que Ucrania no tenía condiciones de ganar una guerra, como las cuestiones que estaban en juego no eran tan graves, era o reconocimiento de las provincias y el compromiso de no tener armas nucleares. ¿Cuál es la cuestión del armamento nuclear en Ucrania? Ucrania está a 7 minutos de misilísticos de Moscú. 7 minutos misilísticos de Moscú. Con armamento hipersónico son 3 minutos. En 3 minutos es imposible una defensa. Entonces, es obvio, así como Estados Unidos no podía soportar armamento nuclear en Cuba, y es comprensible, porque eso colocaba en riesgo su propia defensa, Rusia no podía permitir armamento nuclear ni en Georgia ni en Ucrania. Entonces, eso ya acorda da provocación. ¿Provocación de qué? De hacer una guerra en Ucrania. Hasta el punto que hasta ahora no tengo ouvido ningún país hablar de paz, de negociación. Ninguém fala de paz ni de negociación. Si la cuestión es consumir a Rusia en ese conflicto, Ucrania no conta. Disculpen, yo lamento mucho por los ucranianos, pero el pueblo ucraniano, no por Zelensky.
que se aprovechó de ese povo para colocar una frente cobardemente, como todos los ejércitos hacen lo mismo, es decir, utilizan a sociedades cobardemente. Mas o negocio es, voltando àquela ideia da visita de Nixon a China, evitar a fusão da frente da China e a Rússia, a partir do início deste milênio, depois de que a Rússia já não era nenhum perigo para o Ocidente, entre aspas, Estados Unidos começa a deliberar sobre o próximo inimigo. ¿Por qué? Porque tiene una industria, un complejo industrial militar, político, industrial, militar, que necesita de una conflictividad, de una tensión internacional para mover una economía importante. Y si ustedes piensan desde el punto de vista de la política externa norteamericana, a coherencia de la política externa norteamericana, independientemente de los estilos de gobierno republicano o demócrata, o balizamiento, es dado por aquel complexo industrial, militar, político, industrial, militar, empresarial. Esa necesidad, le voy a pensar, no eran suficientes las nuevas amenazas, porque las nuevas amenazas, ainda así, las nuevas amenazas desenvolvieron todo un complejo, movieron ese complejo industrial para área de seguridad, para las industrias Aztec, es decir, industrias tecnológicas para de seguridad pública, cámaras y todo ese tipo de cosas. Mas precisaban una cosa que movese, por ejemplo, estaleiros, mísseis, cosas, aviones, cosas, se no usan ni mísseis, ni aviones, ni barcos para no narcotráfico y todas esas cosas. En realidad eso se podría resolver con inteligencia, o por lo menos sin la participación del Estado, porque no existe crimen organizado sin Estado. No hay crimen organizado en el medio de la Amazonia. El crimen organizado tiene estructura estatal. Es decir, el crimen organizado y el Estado viven una vida de simbiosis mutua. En aquel momento, entonces, el Congreso norteamericano se debatía sobre un giro de frente, porque el enemigo era China. Es decir, aquel apoyo económico que Nixon comienza a dar a China, China comienza a desenvolver. China tiene una estructura estatal diferente, es decir, donde el Estado o partido, a Fuerzas Armadas es la misma cosa, tiene condiciones de pensar estratégicamente a largo plazo, cosa que ningún gobierno democrático de 4 o 5 años consigue hacer, es decir, puede proyectar y tiene una paciencia confuciana para esperar esos 35 años. Entonces China aprovechó todo aquel desenvolvimiento económico hasta se transformar en un enemigo de los Estados Unidos. A tal punto que, si ustedes lembran, en el Congreso estaban decidiendo el giro estratégico para favorecer los estaleiros de la costa do Pacífico, es decir, levar a guerra, pensar a guerra no Pacífico, la proyección estratégica do oeste. Y en aquel momento, si ustedes lembran, cayó un avión espión americano en una isla, no lembro el nombre de la isla, más una isla chinesa. Es decir, Estados Unidos ya estaba bien preocupado con la China. Los chineses solo devolvieron o avión espión después que desarmaron, vieron cómo funcionaba, montaron su propio avioncillo y devolvieron un avión para los norteamericanos. Ahí hubo una interrupción que fue el 11 de septiembre de 2001, donde Estados Unidos nuevamente declara una guerra, que en realidad contra el terrorismo no se hace guerra, a otras formas de combatir el terrorismo, que es con inteligencia y con policía. España, después del 11M, España también tuvo un ataque terrorista muy fuerte, el 11M, ellos consiguieron derrubar 2 columnas de terroristas con la policía, con inteligencia. No se hace guerra contra el terrorismo. Se hace guerra con otros objetivos.
Então, outros objetivos houveram, porque os neocons já vinham pedindo uma nova intervenção em Iraque, uma intervenção no Medio Oriente, e se tomou, se declarou uma guerra global, ya no mundial, sino global, entre bons y maos, unos eran los bons, otros eran los maos, donde no se admitían neutrais. O discurso de Bush, filio, acto terrorista, porque ese discurso fue un acto terrorista, dice, entramos en guerra, nós vamos a perseguirlos hasta el fin de sus tocas, vamos a procurar y vamos a eliminar todos eles, vamos a eliminar aquellos que den apoyo, aquellos que, e inclusive os neutros, os neutrais. A tal punto que todos esos países comenzaron a procurar su terrorista interno. Aquí o Jungmann, que estaba de ministro de Reforma Agraria en aquel momento, quiso encuadrar o MST como un grupo terrorista. O Toledo en Perú también encontró grupos terroristas internamente. Colombia pasó de la nomenclatura de subversivos para terroristas, narcoterroristas, de narcoguerrileros para narcoterroristas, procurando un financiamiento de los Estados Unidos. Todos esos países. Inclusive, o Arafat, bueno, ustedes no tienen cómo lembrar, mas Arafat era un líder de la OLP, de la Organización para la Libertación Palestina. Él doó su sangre palestina para las víctimas del 11 de septiembre. Como queriendo decir, olha, yo no gosto de vocês, mas yo no soy terrorista. Inclusive Castro organizó una brigada de médicos, Fidel Castro, de Cuba, una brigada de médicos cubanos para ir a auxiliar. Obviamente que Estados Unidos no admitió ni a sangre de Arafat, ni a brigada de médicos cubanos. Más quiero decir, ellos quisieron se colocar en una posición, no somos terroristas, no estamos de acuerdo, mas no usamos el terrorismo. Inclusive Cuba siempre denunció a Estados Unidos como terrorista. Fidel Castro fue víctima de varios atentados terroristas, en fin. China, entonces, comienza en aquel momento a se transformar en un enemigo. El 11 de septiembre a lo que yo llamé o ingreso a una década de sonambulismo estratégico, donde Estados Unidos se pierde persiguiendo terroristas pelo mundo y aumentando el número de reacciones en contra, cometiendo actos contra los derechos humanos, en fin, se suspenden los derechos, inclusive en los Estados Unidos, es decir, podían ser detidos, presos, sin causa, sin saber por qué estaban siendo presos, sin ver o juiz, sin ver el rostro del abogado. Todos los celulares podían ser grampeados, todos los teléfonos podían ser grampeados pela seguranza, dice. O terrorismo tiene esa característica mucho mejor que el concepto de comunista anterior. Permitía también las represiones internas, es decir, como es imposible identificar o enemigo, todos pueden ser o terrorista, mi vecino puede ser o terrorista. Entonces yo prefiero perder mi libertad individual más que me den seguridad. Entonces, en nombre de la seguridad se pierden los derechos individuales. Lembran, inclusive, un ministro de Relaciones Exteriores brasileiro tuvo que tirar los zapatos para entrar a los Estados Unidos. Es una actitud poco digna para un representante de un país. Más eran otras épocas. Mas en ese momento en que Estados Unidos se pierde en ese sonambulismo estratégico, China cruza África creando infraestructura. Deja $60 millones para la Unión Africana, crear una brigada para misiones de paz, para resolución pacífica. Y, en fin, va ingresando a través de cinturón y rota en todo el mundo, inclusive en América Latina.
con relaciones diplomáticas diferentes a las que estábamos acostumbrados a tener, es decir, donde no había una contrapartida política por un buen negocio. Buen negocio aquel que es ventajoso para ambas partes. Antes estábamos acostumbrados a una diplomacia en la cual nos vendían o nos compraban, más si nós teníamos un voto en algún foro internacional a favor de aquel país que nos vendía o nos compraba. Después de esa Guerra Fría, entonces el enemigo estaba muy claro, era China. Vean la diferencia de lo que yo llamé de estilos. O para Trump, también el enemigo era China. Así estaba muy claro. China o enemigo, o que no precisamos nos aproximar de Rusia para afastarla de China. O que piensa o Biden, vamos a desgastar a Rusia. E inicia una guerra por procuración, como se dice, usando a Ucrania para desgastar a Rusia, económica y políticamente, es decir, desestabilizar, y esa era una política que ya venía de largo plazo, es decir, ya en el 2014 tiene artículos de académicos norteamericanos denunciando no denunciando, simplemente analizando lo que estaba aconteciendo, es decir, que había un avance sobre Rusia para procurar un desgaste ruso y separar de China. O Trump tenta atraer a Rusia para separarla. Biden tentando separar, o que consigue es una aproximación entre Rusia y China. No apenas entre Rusia y China, sino una región euroasiática con otros valores que son presentados en aquel documento do 4 de febrero de 2022, durante las Olimpiadas de China, las Olimpiadas de Invierno. Un documento que ustedes tienen que leer, porque es un documento que propone una nueva constelación internacional, baseada en la ley y no en reglas. La diferencia entre las leyes y las reglas es que las leyes preceden o conflicto. Las leyes son estipuladas y obedecidas por todos. Normalmente es estipulada por un tercero, claro, sabemos que las leyes reflejen a correlación de fuerzas políticas cristalizadas jurídicamente en un determinado momento histórico. Mas ainda así son más o menos aceitas por todas esas partes que fican como fixas para regular las acciones humanas, como uno tiene una constitución y sabe lo que tiene que hacer, quiere una cierta previsibilidad. Las reglas son estatuidas o impostas pelo vencedor. Esa es la diferencia entre la regla y la ley. Entonces, no es que se procure un mundo desreglado, se procura un mundo legalizado. Es decir, donde podamos saber o que podemos esperar. Y no reglas que son mudadas conforme a los intereses de aquel que impone las reglas. Es interesante leer ese documento. Bueno, ¿qué es lo que importa para el sur global todo esto? La posibilidad es de que un complejo euroasiático, como se está estableciendo, económico, tecnológico, político y militar, porque eso es lo que está aconteciendo, se está fortaleciendo, en la medida que se está debilitando Occidente, porque Europa, muchos ya están con muchos problemas políticos internos, justamente por esta situación de sanciones, que fue un tiro no pé. Esa posibilidad de tener dos polos, una bipolaridad, con una propuesta de un lado que propone la multilateralidad, a existencia de foros multilaterales, a recuperación de los BRICS, en fin,
particularmente o retorno a indivisibilidad da segurança, al conceito de indivisibilidad da segurança. Que significa isso, indivisibilidad da segurança? Que minha segurança, melhor dito, minha preocupação pela minha segurança não pode colocar em risco ao meu vicino. É decir, eu posso me proteger até o ponto no qual eu coloco em risco ao meu vicino. Aí eu já tenho que parar. Sí, porque si no, eso incita a una carrera armamentística. Es decir, no es posible que para Europa estar tranquila, Rusia tenga que estar intranquila, con un misil a 7 minutos de Moscú. Eso es lo que defiende Xi Jinping y Putin en aquella declaración conjunta de Pekín. ¿Qué importa esto para el sur global? Es la posibilidad de un juego pendular. No se trata de ser antiamericano. No se trata de ser prorruso o pro-chinés. Se trata de finalmente procurar los intereses, los propios intereses, aprovechar esta situación conjuntural mundial que se está abriendo, es decir, la posibilidad de una polaridad en la cual se possa sustentar o país, sea con un, sea con otro, sea con ambos, en función de los intereses, es decir, un no alineamiento pragmático. No un no alineamiento ideológico, mas no un no alineamiento pragmático, en función, y obviamente en función de los intereses regionales. De ahí la importancia de octubre, de las elecciones de octubre. Es decir, ya hay una expectativa con relación a lo que se llama una onda rosa, más llamadas son gobiernos de centro-izquierda o socialdemócratas, no es nada, no es mucho más que eso en realidad. Mas a definición de octubre está siendo esperada ya para una reconstrucción de UNASUR. Ya se está trabajando académicamente, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud. Olha, si no tuviésemos una UNASUR como tivemos, con un Conselho de Segurança como teníamos, posiblemente la pandemia tendría tenido otro resultado, tendría tenido otro enfrentamiento. Eso era bien importante, ese Conselho de Salud de la UNASUR. Entonces, con una UNASUR fortalecida, con un Conselho de Segurança, si es posible ser recuperado, tiene condiciones de procurar defender los intereses regionales, es decir, es una región que tiene todo. Es decir, litio, que es energía del futuro, porque los carros eléctricos andan con el litio boliviano. Boliviano, norte de Chile, en el norte de Argentina, en fin, es decir, donde tiene litio. Es decir, la energía del futuro está aquí. Nós tenemos una situación bioceánica, tenemos todos esos climas, tenemos desde cordilleras hasta desiertos, desde calor tropical o antárticas. Sí, tenemos todo aquí. Mas también tenemos políticos, ese es el problema. Nada es perfecto. Entonces, eso es lo que yo acho, que a posibilidad, digamos, para el sur global es procurar un desenvolvimiento autónomo, inicialmente cultural y epistémico, es decir, comenzar a pensar por nuestra propia cuenta. No digo dejar de estudiar los clásicos, muy por lo contrario, los clásicos nos tienen que formar, mas no ser ingenuos en las lecturas. Es decir, tener una lectura crítica, desconstructiva, para reconstruir esas lecturas epistémicas a partir de nuestra posición. ¿Qué es lo que hacen o que normalmente se leen en las relaciones internacionales, aquellos autores extranjeros? Ellos están pensando en su propio Estado. Cuando piensan en integración o en a dependencia recíproca, están pensando en los intereses nacionales. No hay una neutralidad en la ciencia.
lo que puede haber en la ciencia es objetividad. Es falso pensar que se puede hacer ciencia de manera neutral. O más objetivo que se puede atingir na ciência é deixar clara qual é a posição de cada um no pensamento e reconstruir a partir desse ponto. É decir, desconstruir a linguagem colonizada agora e reconstruir uma linguagem decolonizadora em função dos interesses nacionais, regionais ou o que for, ou humanísticos. Mas mais ou menos era isso o que eu queria falar para vocês e espero que no estén de acuerdo para poder debatir un poco. Muito obrigado. Obrigada, Hector. Como sempre, uma aula. Que saudades. Pessoal, a gente tem tempo para fazer perguntas, e aí eu vou passar aqui para a professora Graciela. Quem quiser fazer pergunta, ergue a mão, fala o nome, fala de onde é, graduação, pós, tá bom? Só um pouquinho. Quem quiser fazer pergunta que tiver lá no YouTube, pode fazer que eu consigo ler aqui no chat. Sim, podemos fazer dois blocos, tá? Oi, professor. Tá ligado? Boa tarde, tudo bem? Fiquei feliz de ouvir a palestra. Meu nome é Lisa, sou doutoranda aqui do PPGRI. Infelizmente, eu concordei com muita coisa do que o senhor falou, então não vou provocar uma discordância aqui agora. Na verdade, eu queria saber a sua opinião quando você trouxe elementos para pensar o que vai levar essa guerra da Ucrânia. Eu queria saber como que você observa a criação da Organização para a Cooperação de Xangai e se isso pode ser considerado um elemento catalisador para essa vontade dos Estados Unidos de interromper a proximidade entre Rússia e China. Boa tarde, professor Hector. Em primeiro momento, gostaria de agradecer pela palestra. Conheço seus trabalhos há um tempo e sou um grande fã da forma como você aborda de uma forma extremamente crítica a questão do papel do Exército e a existência do conflito no âmbito internacional. E nesse sentido, o que eu acabo percebendo em relação quando se trata do conflito da Ucrânia e diversas análises que se constroem a partir disso, é um retorno de inúmeros argumentos e especialistas, pessoas dentro do campo de relações internacionais que apontam para um retorno de uma nova Guerra Fria, uma lógica no qual a gente consegue evidenciar com maior exatidão em relação ao período da Guerra Fria. Ainda um retorno de perspectivas e argumentos ainda muito calcados no realismo e as suas ramificações nesse sentido. E aí a gente se recorda em algumas análises de alguns autores que o Mearsheimer, o Robert Gilpin, ambos compartilhavam assim de uma preocupação em relação ao nacionalismo. O nacionalismo como um dos fatores para se pensar a estabilidade da ordem internacional liberal. Ainda perspectivas que partem muito do Estado nesse mesmo sentido. Mas, por outro lado, eu percebo que parece que, para a gente pensar o papel das organizações internacionais frente ao conflito entre Rússia e Ucrânia, o papel dos Estados Unidos, o interesse em relação a isso, para se pensar todo esse jogo de forças no âmbito internacional, a gente tem que pensar o âmbito doméstico, de certa forma, porque a gente fala de um esvaziamento das organizações internacionais e que, ao mesmo tempo, estão relacionados ao âmbito doméstico dos países e as eleições, o fortalecimento das instituições nacionais. E o que a gente consegue visualizar em relação a muitos países é um retrocesso. São países que estão deixando de ocupar esses espaços em relação às organizações internacionais, deixando de se posicionar e falar sobre um acordo de paz, uma forma de sair do conflito, como você muito bem coloca ao longo da sua fala, essa inexistência. A gente não percebe os líderes dos estados trazendo isso para a pauta, trazendo essa discussão de como sair do conflito. Então, a pergunta vai nesse sentido, em relação a como mobilizar, como analisar essas ambas dimensões, assim, entre o âmbito doméstico e o papel desses estados em relação às organizações internacionais. A gente vê uma relação mútua entre essas duas esferas, para a gente poder pensar, aí sim repensar o papel das organizações de conflitos, ou a gente ainda permanece muito refém
dos interesses de 2, 3 estados em relação a essa conjuntura. Seria essa a minha pergunta e, mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde, professor. Estão me ouvindo bem? Queria agradecer. Boa tarde, professor. Queria agradecer pela palestra, primeiramente, mas eu... Posso botar mais, que eu estou um pouquinho gripado. Eu queria fazer uma pergunta em relação à tecnicidade, a questão da estratégia russa a nível operacional, militar, sobre o uso de VDVs, o uso dos novos tanques, o uso das novas armas russas que não estão sendo empregadas nesse conflito. A gente percebe, pelo menos alguns dizem, que há uma insuficiência logística russa, e BMP-3, por exemplo, que já é empregado pelos russos desde a década de 90, não estão sendo muito vistos nessa guerra, sendo que eles são tecnológicos o suficiente. O T-14 Armata, que é um tanque também muito bem desenvolvido, melhor do mundo no momento, não está sendo empregado. E por que, já seria meio que a síntese da pergunta, por que os russos não estão empregando essa força, que nem seria toda a força máxima deles, mas aparentemente um nível pequeno da força deles na Ucrânia? E aí já emendo, eles acreditam que a OTAN teria uma grande carta na manga para ser usada contra eles, e por isso eles estariam guardando tanta força, né, bélica para se defender, talvez de uma... Vou supor aqui, o senhor deve poder falar melhor sobre isso, uma investida da Polônia, ou alguma outra carta na manga que eu, no momento, não consigo imaginar, mas gostaria de ver a opinião do senhor sobre isso. Fazemos 3 perguntas, depois abrimos mais uma rodada. Obrigado. Obrigado pelas perguntas, muito boas todas. Lisa, né? Não, eu acho que esa sería, digamos, a coagulación, digamos, de expectativas de Shanghái a Rota y o Cinturón. Es una de las posibilidades que abre internacionalmente la posibilidad de un pragmatismo de no alineamiento, es decir, la posibilidad de optar. Eso fue aumentando y continúa aumentando, es decir, agregación de países a esa cooperación. Entonces, yo creo que sí, que es fundamental esa cooperación. Y que es interesante para nosotros, es decir, en la medida que se fortalezcan 2 polos, poder trabajar no medio de esos polos, sin no necesariamente optar por un modelis, sino optar por los intereses regionales o nacionales, como quiera pensar. Inclusive ingresando, si ya tiene países, Argentina ya entró en la Rota y Cinturón, ya tienen chineses trabajando en unos, ¿cómo se llama esto?, de energía nuclear, en fin. Por tanto, yo creo que hasta América Latina está bastante comprometida con China. Y yo creo que no es interesante se comprometer mucho con la China también, no, sino jugar en función de sus intereses, es decir, no se trata de estar con un o con otro, se trata de no estar con ninguno de los dos, se trata de estar con nós mismos. Eso es lo que yo. No sé si respondí más o menos por ahí, ¿no? O Roberto, no sé si, bueno, su pregunta es bien compleja, si hay un retorno a la Guerra Fría. Yo no sabría decir si hay un retorno para la Guerra Fría. Mas es decir, el conflicto, la guerra es en Ucrania, mas el conflicto es un conflicto mucho más amplio que Ucrania. Hay diferentes campos de teatros de operaciones, un teatro de operaciones comunicacional, y ese teatro fue ganado pelo Occidente rápidamente. Yo pensé que ese teatro iba a se desgastar lentamente con el paso del tiempo. Yo creo que está se desgastando,
Eu disse que aqueles que estavam gritando naquele momento, eu sou Ucrânia, depois chorariam nas portas dos supermercados. Eu acho que vai chegar esse momento em que os europeus chorem nas filas dos supermercados, lamentando as medidas que foram tomadas. Y fueron tomadas por un país que no es atingido por esas sanciones. Como no sería atingido por una guerra en Europa. Es decir, si hay una guerra, inclusive nuclear, táctica, va a ser en Europa. Entonces, es muy fácil jugar cuando las víctimas son alheias. O problema es cuando son propias. Y sí, yo creo que que Europa está refén. RFM, no sé si tendrá posibilidades de quebrar esa situación tan rápidamente o si es una crisis definitiva. Los Estados Unidos mismo están en una decadencia clara. No digo que sea irreversible, no digo eso, porque no tiene nada irreversible en la historia. Mas, en este momento está en una situación de decadencia, de crisis. Y no hay nada más peligroso que una hiperpotencia en decadencia. Inclusive para nosotros, América do Sul, que somos considerados o terreiro de los Estados Unidos. Entonces, no sería una locura que los Estados Unidos tomen medidas un poco más drásticas para mantener tensas esas redes estratégicas en América Latina en general. Es decir, evitamos, aquí nós já tivemos a visita do secretario de Estado de los Estados Unidos, o ministro de Defensa, que llamamos, y fue claro, es decir, el enemigo es China. Ahora, hay países para los cuales China es la solución. Entonces, quiero decir, puede ficar más tensa la situación para América Latina. Inclusive, si es necesario, con golpes de Estado, como ya hubo, no faz tanto tiempo. No faz tanto tiempo que hubieron golpes de Estado en América Latina, cruentos. No me extrañaría, es decir, en última instancia, las Fuerzas Armadas Nacionales tienen grandes compromisos con la hiperpotencia. Si no estemos un general en la cadena de mando do Comando Sul. ¿Qué significa? Que el ejército brasileño es funcional a los intereses norteamericanos. Eso está clarísimo, me parece, no es ningún discurso analítico de mi parte, eso está bien claro y expuesto. Y con relación a Pedro, es todo muy nebuloso, Pedro, para pensar a guerra en no operacional. Por eso yo evité entrar en un análisis operacional. Pela néboa de guerra, es decir, pero se no sabe o qué es verdadero o qué está por detrás. Yo pensé que iba a ser una guerra relámpago, así de un día, 2 días. Cuando no fue, yo pensé que sería una guerra de desgaste. Una guerra de desgaste proposta pela Rusia. Hasta el punto que, como usted bien observó, que mandó esto cosa, no digo de descarte, mas los tanques nuevos ainda no aparecieron en el teatro. Los aviones no, apareció un voo de un avión nuevo, cuando hubo una amenaza da Polonia a enviar aviones. Ahí voló por primera vez aquel avión. Fez un voo, que eu saiba. Cuando a Finlandia, en fin, y a Suecia entraron, colocaron en práctica estado de alerta operacional nuclear. Es decir, que están jugando en todos los tabuleros Rusia. ¿Por qué no usa esa es la pregunta? Si más no está usando todo ainda. En realidad está usando muy poco. Ni siquiera fez un llamado a conscripción, a reclutamiento nacional, como sería en el caso de una guerra. Entonces, o simplemente está aguantando una guerra de desgaste para que llegue el general invierno, que llegue el general invierno a Europa, ¿no? O está cuidando que eso no salga del ambiente ucraniano y tenga una intervención de la OTAN, para la cual ahí sí tendría que usar los tanques, porque ahí sería una guerra de tanques realmente,
sería una guerra terrestre europea, en fin, ahí tenía que aplicar todo. Inclusive ya tienen instalado algunos submarinos no bálticos, submarinos nucleares con armamento nuclear, es decir, a cada cartada de Occidente eles están respondiendo. Mostran, mas no colocan no teatro. Es decir, obviamente, si você y yo sabemos que tiene ese armamento, Estados Unidos recontrasabe que tiene. O conflicto no es con Ucrania, es con los Estados Unidos. Y obviamente a OTAN, que es la estructura funcional de los Estados Unidos en Europa y contra el este europeo, contra Rusia. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Por qué no está colocando todas esas piezas no tabuleiro? Eu não saberia dizer. Eu imagino também que talvez eles não saibam muito bem. Es decir, una guerra de desgaste Rusia consigue aguantar, como está aguantando. Es decir, claro, si nos partimos de hipótesis de que Rusia quería tomar Ucrania en una semana, todo parece un fracaso. Mas si Rusia está apuntando ao grande tabuleiro, es decir, al tabuleiro europeo y al tabuleiro internacional, él está llevando una guerra, la está llevando a baño de María, sabiendo que eso va a enfraquecer a Zelensky, que está enfraqueciendo a Europa. O perigo de ese enfraquecimiento es la emergencia de extrema derecha, como está emergiendo en toda Europa, en Italia. En Francia, casi, en las últimas elecciones, hubo un documento de altos oficiales norteamericanos apoyando a la reunión que hubo en Calais de oficiales franceses de extrema derecha con observadores alemanes. Angela Merkel cortó un grupo de fuerzas especiales justamente porque tenía infiltración nazista o de extrema derecha, como que se llama. Mas este no es a Merkel. Y a extrema derecha, yo creo que es un grande perigo que no estamos viendo con la debida atención. Que es normalmente a consecuencias del neoliberalismo, ¿no? Es decir, pensar que las cosas se resuelven técnicamente, que es una cuestión contable. Mas en última instancia todo es político. Es decir, y el neoliberalismo en realidad retira oxígeno tanto de la izquierda cuanto de la derecha, pensando que las cosas se pueden resolver de manera no política. Mas una vez que se instala el neoliberalismo, la idea de que se puede resolver técnicamente, nuevamente se problematiza. Y la problematización se llama politización. Y la politización recoloca los extremos. Ese es el grande perigo que se debate aquí en nuestro horizonte histórico. Há o que llaman o vento rosa, yo no sé hasta dónde va a llegar ese vento rosa, hasta dónde dejan llegar ese vento rosa en América do Sur. Boric ya recibió un revés duro. O Petro está muy bien. Aparentemente él está haciendo mudanzas bastante profundas y está siendo feliz en las mudanzas que está haciendo. Posiblemente Colombia, lo que fue un peno freio en toda a construção da UNASUL, do Conselho Sudamericano de Defesa, porque a Colômbia foi um peno freio, talvez venha a ser um vento na vela, né? A Colômbia. Não sei. Mas, enfim, eu, Pedro, não, confesso que não sei. Assim, eu sei o que você me perguntou, eu entendo, porque nos perguntamos o que está acontecendo, mas não sabemos. Eu vou só ler uma pergunta que tem aqui na internet, da Isabel Anjos. Primeiro, ela agradece muito, diz que é sempre um privilégio te ouvir, Hector, e ela faz a seguinte pergunta: Professor Hector, quais são os principais aspectos da releitura crítica de Max Weber você destaca para a análise contemporânea da guerra? Recordo especificamente de suas contribuições já publicadas sobre o Estado e a guerra. Seria uma atualização dessas contribuições? Grata.
né, Isabel. E aí eu, já que peguei o microfone, agora vou tomar usar a minha chance. Hector, eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, você já meio que respondeu, mas eu queria entender qual é a consequência dessa resposta, né? A pergunta é a seguinte: se o cenário que nós vemos hoje de conflitualidade, ou seja, da volta desse embate entre atores estatais, o que parecia quase que impossível, ou já muito antigo, cheirava mofo, né? É de fato a última cartada dos Estados Unidos de tentar manter-se com algum grau de hegemonia frente ao inevitável, que é a ascensão, me parece inevitável, obviamente, a ascensão da China como uma liderança do que nós veremos no futuro em política internacional, em economia. Mas qual que é o custo de, primeiro, dos Estados Unidos jogar naquilo que é a única coisa que ele é capaz de fazer, desse momento, para mim, me parece, que é manter a sua tradição belicista, jogar no conflito, e se isso é possível se manter ao longo do tempo para um ator como os Estados Unidos, ou se é só protelar, atrasar o inevitável, e aí qual seria o custo para todo mundo essa protelação, né? Você já disse algumas coisas, essa ascensão da direita, né? Mas será que a própria desconstrução e deteriorização da economia, da capacidade de negociação política, do multilateralismo, dos direitos humanos, tudo isso não seria também possível frente dessa intransigência, digamos assim, hegemônica dos Estados Unidos? Boa tarde, professor. Primeiramente, muito obrigada. Sempre uma honra ouvir suas palavras. Eu sou estudante também da área de segurança internacional, então sou uma ávida leitora há muito tempo. A minha pergunta ela vai para uma região que é minha região de estudo particular e que a gente ouve muito pouco quando trata de conflitos internacionais que não envolvam diretamente ela, que é o Oriente Médio. Então, atualmente, eu fiquei esperando, assim, tô mais ou menos de olho para saber que papel vai ter a Turquia, por exemplo. Demorou bastante tempo até o... Eu não tenho porque eu sempre me esqueço o nome do moço. Até o Erdogan efetivamente admitir seu apoio à Ucrânia, mas ainda assim é um apoio um pouco mais silencioso. A gente tem a Síria e o Irã, que são aliados do Putin há muitas horas, mas também estão um pouco mais para trás. Então eu queria saber se o professor vê de alguma forma o Oriente Médio como uma... Lógico que como um todo ele é um pouco mais complexo, né? Mas se o professor vê alguma ação um pouco mais direta por parte do Oriente de forma mais ativa do que passiva, como a gente teve na Guerra Fria, 300 cenários diferentes de guerras proxy lá dentro. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Victor e eu sou da graduação de História. Então, me perdoem se eu pareço muito leigo sobre certas questões das RI. Tá? A minha pergunta é que a guerra na Ucrânia ela colocou em questão a soberania nacional, né? E na década de 90, a Ucrânia ela herdou um arsenal nuclear considerável da União Soviética, que depois ela abriu mão em troca de dinheiro, né, para se desenvolver. E hoje nós vemos o Irã praticamente se colocando quase como uma potência nuclear plena, né, ao que tudo indica. Então, a minha pergunta é se o mundo não vai se escalar para a posse de armas nucleares para garantir as suas respectivas soberanias nacionais, né? E eu penso que isso seria também interessante para o Brasil, né? Temos autoridades dizendo que a Amazônia deve ser internacionalizada,
Então, as armas nucleares, a dissuasão nuclear seria a única forma de impedir que outras potências imponham suas vontades em cima das outras nações, né? Então, não sei se eu consegui explicar muito bem. Se eu consegui entender? Então tá bom, obrigado. Começo pelo Victor, então. Muito boa a sua pergunta, Victor. Eu acho que foi no 99 que Ucrânia assinou esse convênio pelo qual abria mão do arsenal nuclear. Em realidade, as fábricas nucleares estavam na Ucrânia, da Rússia, da União Soviética, quero dizer. A tecnologia era desenvolvida pela Ucrânia, e a Ucrânia abriu mão, entre outras coisas, talvez pelo apoio econômico que precisavam para sair da situação econômica. Irán nuclear por enquanto, segundo todas as observações, para emprego civil, o desenvolvimento nuclear iraniano. Não tem nenhuma constatação de que seja utilizada para questões de armamento, de armamento. Há uma declaração que não será usado para o armamento, y por tanto eso no constituye una potencia nuclear. Una potencia nuclear es ya con un número razonable de ojivas nucleares. Si un país con una o dos o 20 ojivas nucleares no es una potencia nuclear. Es más, el problema de un país tener armamento nuclear es se transformar en algo nuclear. Si todo país que tiene armamento nuclear ya tiene alguna arma nuclear dirigida para él. Entonces, você está comprando un nivel de conflicto al cual después tiene que aguantar. Segundo, no es única, segundo y principal, no es única forma de defender la soberanía. Sí, a veces la soberanía se entrega en el Congreso, cuando se votan determinadas cuestiones que se entregan, digamos, riquezas naturales o que for, a precio de banana. No a precio de banana, no, porque no se sabe el precio que fue pago para aquellos diputados que votaron a favor de aquella ley. Pero tiene otras formas de entregar a soberanía nacional, como tiene otras formas de defender a soberanía nacional. Por ejemplo, Afganistán no tiene armamento nuclear. Y todos los ejércitos que entraron en Afganistán tuvieron que se retirar. Inclusive países nucleares como Rusia y Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que defendió la soberanía nacional? La persistencia en una idea, en un valor, de defender la soberanía. Podríamos hablar de Vietnam, de Cuba, en fin, de Argelia, de otros países que defendieron su soberanía, pero la voluntad de un pueblo por defender su soberanía. Ni siquiera teniendo un ejército demasiado poderoso, porque en realidad los talibanes no tenían grande cosa para defender su soberanía, tenían la voluntad de resistir. Entonces, el armamento nuclear no es único y encima ainda tiene esa dificultad de que usted se transforma en un algo nuclear. Entonces, yo soy contra el armamento nuclear en general, es decir, aplicar todos los tratados. Porque el Tratado de No Proliferación Nuclear tiene una contrapartida que es a desnuclearización de los países nucleares. Esa parte nunca fue llevada a cabo. Sí, simplemente se impidió que los países no nucleares puedan ser nucleares. Pero los países nucleares no apenas no bajaron sus arsenales, sino que los aumentaron. Por lo tanto, eso, digamos, es una especie de una oligarquía nuclear internacional. Yo soy contra el armamento nuclear en general, soy contra cualquier armamento, obvio, más quiero decir, con relación a eso. Eso es donde estaban las otras preguntas que tenía por aquí. Perdí no, aquí está. A Turquía es un país muy importante en todo esto. Inclusive ahora está
muy preocupado porque un puerto griego se está transformando, digamos, en una ponte de armamento, de embarcaciones para armar a Ucrania. A él no le importa si están armando o no Ucrania, lo que importa es aquel puerto que se está militarizando en un país contencioso. Y Turquía es un país que trabaja pragmáticamente encima de sus intereses. Es bien pragmático. En realidad, Medio Oriente es bastante pragmático en las decisiones. Normalmente Occidente ve o Medio Oriente, Turquía, todo eso como países ideologizados y todo eso. Más las decisiones de la política externa de esos países son bien pragmáticos, bien pragmáticos. Diría, son a esencia do comercio, propiamente dito, de todos esos países. Más son países que se mantienen alejados, y yo que también no hay una exigencia, no sienten la exigencia de se posicionar. Están haciendo los negocios que tienen que hacer en este momento, de manera pragmática, no adhirieron a sanciones, inclusive países que eran muy aliados de los Estados Unidos, que son de la OLP, tienen intereses muy más fuertes con Rusia que con los Estados Unidos. Entonces, en este momento, para cualquiera de las dudas, para Estados Unidos o para Rusia, que presionen, puede tensionar y quebrar una futura alianza. En este momento, me parece que todos saben mi impresión. Y más elis, ese país estudia, que son pragmáticos y muy importantes ser estudiados. Muy bueno. Daniele. Yo no sé, porque todos esos valores que defendía Occidente, derechos humanos, democracia y todo eso, está cayendo como máscaras do rostro de Occidente. Defensa de democracia en determinados países, más en otros países se permite, por ejemplo, que maten un jornalista, descuartellen un jornalista, más después recibe abrazos. Entonces, eso, el mundo ve esa hipocresía de todos esos valores. Yo creo que ya a cuestión de los valores no pega mucho. Lo que você dice, si será a fuerza o último recurso de los Estados Unidos. Es que a fuerza en los Estados Unidos no es apenas un recurso de coerción, sino que es un recurso de enriquecimiento. Yo no sé si hay entropía en esa conflictividad o si todo da lucro. Es decir, así como negocio de aseguranza es inseguranza, es decir, si es necesario se crea inseguranza para poder vender toda aquella arquitectura do medo y todas esas cámaras y todas esas cosas. Na guerra también, es decir, lo que interesa a Estados Unidos, melhor dito, ao complexo industrial militar político, es manter a tensão, más que a guerra propiamente dita. Es decir, todos los preparos para la guerra es o que mueve o complexo industrial militar. En este momento ya no tienen armamentos para mandar para Ucrania. Es decir, la propia RAND Corporation está diciendo que ya no tiene más misiles para mandar para Ucrania. Ya están preocupados con los propios arsenales europeos. Es decir, los arsenales europeos ya están en un límite para defender su propia soberanía. Es decir, ya no tienen que mandar para Ucrania, por enquanto. Ainda así, es decir, según la RAND Corporation, es decir, tienen que tener por lo menos 2 años para recuperar los arsenales norteamericanos. Y ellos tienen la fábrica. Entonces, deben estar haciendo una buena grana los norteamericanos con todo esta. No digo los norteamericanos, a sociedad norteamericana, más a las empresas norteamericanas de armamento deben estar contentísimas con esta guerra. Más, en otro sentido, yo creo que en última instancia puede ser empleada a fuerza para defender los intereses norteamericanos, sin duda. Para eso tiene la fuerza. Es decir, para defender en última instancia sus intereses. Y yo creo que van a emplear. Y ese es el peligro que representa un imperio decadente. Es decir, atira para todos lados para mantener
o que resta de su hegemonía, que o último que se pierde en una hegemonía es a forza, justamente. Es decir, lo primero que se pierden son los valores, eso ya está, me parece que la hipocresía ya cayó a máscara. Mas esa força, eles têm a força, ainda não usaram armamento nuclear, não usaram sua própria força, seus exércitos. Eu não sei, você sabe melhor que eu os números, mas devem ter unos 60.000 soldados en Europa. Los Estados Unidos han contado no sé en cuántos regimientos y armamento distribuido por toda Europa. Mas eso es para defender a Europa. No conozco las cláusulas internas de los tratados, mas los europeos no van a querer ficar sin armamento para eventualmente se defender por cuenta propia de una amenaza rusa. Es decir, pueden mandar una ayuda, mas... Y también que no comprometa. Es decir, mandar aviones significa mandar aviadores. Porque no se treina a un ucraniano de un día para otro para dirigir un avión de que puede, digamos, concorrer con un avión ruso. Es decir, si cae un avión con un polonés dirigiendo, ahí Polonia va a tener un problema. Va a tener un problema... ni diría diplomático, un problema serio con Rusia, es decir, se tornaría parte de la guerra, no de conflicto, sino de... No conflicto están toda Europa está en conflicto, porque una sanción económica es un arma de guerra. Es decir, o fechamento do gas, que falan que es una chantaje rusa para Europa, es la misma que la chantaje que Europa está haciendo con la Rusia. Claro que es un arma de guerra la economía. Pero eso desde siempre, o Hamilton fala disso. No, eso no... aliás, o Sun Tzu fala disso. Ya. Eso, la guerra híbrida ya está en Sun Tzu, no hay ninguna novedad, no hay ningún invento nuevo eso. Isabel de Max Weber, yo que tengo dos discursos importantes sobre la guerra. Un fue ese que yo acabo de decir. El problema es que Max Weber no tenía el brillo que tiene para no es como Teve, digamos, políticamente en su momento, como político, más él siempre se degladió entre su reflexión académica y su vocación, y su deseo político, es decir, su amor por la política, su paixón, como diría él, la paixón. Uno fue ese da dignidad de los vencidos, no lembro cómo se llamaba el discurso. Y otro fue sobre advertencia de ingreso de submarino en la Primera Guerra Mundial. O que dice Max Weber es que si Alemania entrase con los submarinos en la Primera Guerra Mundial, y o submarino para Alemania era importante para cortar a cadena de suplimentos norteamericanos para Inglaterra, para los aliados, digamos. Y Alemania tenía condiciones de tener esos submarinos y los teve esos submarinos. Y Max Weber advirtió que si Alemania entraba con los submarinos en la guerra, provocaría un ingreso de Estados Unidos y sería fin de la guerra. Él no fue huido, entraron con los submarinos, eso fue a provocación que estaba esperando Estados Unidos para entrar en la guerra definitivamente, entró en la guerra, los aliados ganaron la guerra y eso fue un inicio, en realidad, del complexo industrial militar norteamericano, es decir, de todo aquel batero o auge en la crisis de 30, de 29, mejor dicho, y como salida de esa crisis a una centralización. Estados Unidos siempre tuvo industria militar muy difusa, aquel artículo 4, que es de la Constitución, en fin, mas eran varias fabriquiñas, es decir, la guerra de secesión eran muchos calibres diferentes, muchos tipos de armamento diferentes, o que é imposible para un ejército nacional. Y aquella idea de las milicias no buen sentido de la palabra, las milicias que hicieron la guerra de independencia norteamericana, es decir, el ejército de línea inglés fue combatido con guerra de guerrillas, es decir, con lo que llamaban milicia, es decir, la población armada. Y eso tiene una simbología muy fuerte en los norteamericanos. De ahí a defensa del armamento, de todos poder comprar su armamento. Mas hoy las guerras no se ganan así, es decir, Estados Unidos, a partir de ahí hubo
una política industrial, es decir, una política del Ministerio de Defensa de centralizar a calibragem de armamento, tudo isso, a produção em massa. Isso foi gerando o que hoje conhecemos como o complexo político industrial militar, o que como se chama? Ryan Mills vai chamar de conluio das elites, es decir, os políticos precisam do dinheiro para fazer suas campanhas, que paga o empresário, que tira esse dinheiro da indústria de armamento, que depende da demanda do exército, que a su vez reclama dos políticos as leis que garanticen o orçamento para o desenvolvimento de armamento, es decir, un círculo vicioso o virtuoso, como quieran llamarlo, mas es un círculo. Bueno, isso, Isabel, não sei se respondi essa pergunta. Muito obrigado por ela. Obrigada, Hector. Nós já estamos faltando uns 10 minutinhos, acho que dá para fazer mais uma ou duas perguntas, sem abusar aqui do meu querido. Ele demora um pouquinho. Ah, tá, beleza. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Hector. Eu gostei muito da apresentação mesmo. Meu nome é Adonai, eu sou estudante do programa de pós-graduação, mestrado. Eu estou aqui, na verdade, inicialmente fazer só uma reflexão sobre a sua conclusão final, né, na sua apresentação, que foi sobre, basicamente, essa postura de neutralidade pragmática, que o Sul global, mas especificamente a América do Sul, poderia assumir frente a esse novo cenário que está se desenvolvendo internacionalmente. E eu concordo com isso, já vou deixar bem claro, só que, ao mesmo tempo, eu também sou muito adepto de alguns autores que têm uma visão de mundo mais pessimista, né? Particularmente o Carl Schmitt e Kurt Yarvin, e uma frase que eles falam bastante é a seguinte: aqueles que permanecem sozinhos estão destinados a serem dominados pelos aqueles que engajam na política, ou também nas forças. E eu gostaria de trazer essa reflexão aqui para a gente compreender como a gente pode impedir que esse cenário se materialize, né? Esse cenário de desengajamento, ele force a gente, infelizmente, a ser rendido pelas forças externas. Claro que existem exemplos de neutralidade pragmática, né? A colega aqui, a Helena, falou do Oriente Médio, né? Quem é estudante de Oriente Médio conhece muito bem a figura do Nasser, por exemplo, né? Que teve suas vitórias e derrotas aí, mas hoje a realidade é outra. Eu gostaria de compreender como é que a gente pode impedir essa realidade, vamos dizer assim, esse final ruim de se materializar. É isso. Olá, eu sou o Vitor, e a minha pergunta ela é bem breve. Eu queria saber como você avalia o posicionamento da Finlândia e da Suécia frente à Rússia e à OTAN nesse momento? Como você avalia o posicionamento da Finlândia e da Suécia frente à Rússia e à OTAN nesse momento? Sim, sim. Boa noite. Meu nome é Bruno, sou discente do... Meu nome é Bruno. Eu sou discente do PPGRI. Primeiramente, agradecer pela palestra, realmente ótima, assim, esclarecedora. E também gerou dúvidas. A minha dúvida vai mais no sentido como que o senhor vê essa última viagem da Pelosi, a primeira-ministra dos Estados Unidos, a Taiwan. Seria uma forma de tirar essa presença dos Estados Unidos como enfrentamento à China, ou talvez foi algo impensado, o que eu particularmente duvido? Qual seria a noção estratégica desse passo dos Estados Unidos em Taiwan? Acho que é por aí. Obrigado. Bom, obrigado por todas essas perguntas muito boas. Nai, né? Nai? Adonai. Olha, a neutralidade, como se diz, não é para fracos. Es decir, no se faz neutral con una declaración como fue a belga, que justamente Alemania pasó por encima de esa neutralidad con muchas facilidades. Yo estoy pensando en una neutralidad
como a Sueca, por ejemplo. Los suecos se opusieron, no estaban ni con el Pacto de Varsovia ni con la OTAN, ellos no tenían condiciones de evitar que, y estaban justamente en el paso. Es decir, el paso más corto si hubiese una guerra, digamos, entre el Pacto de Varsovia y la OTAN, sería cruzar por la Suecia. Y los suecos decían, van a cruzar, mas no van a cruzar inmediatamente, porque vamos a gastar hasta el último sueco para evitarlo. No para evitarlo, porque sabían que no iban a evitar, mas para evitar la sorpresa. Si con deter o cualquiera de las dudas 48 horas, ya anulaba, digamos, el desempeño estratégico. El desempeño estratégico sería ganar tiempo pasando por la Suecia. Y los suecos armaron a Suecia, los suecos dormían con un fusil en su casa. Claro que era un país con una distribución de renta que permitía dar el lujo de armar o povo. Si no estaba lo que aconteció con el imperio prusiano, cuando los oficiales, entre ellos o Clausewitz, aconsellan al emperador a emitir un edito do armamento do povo, que eles vieron que a Francia tenía sido paralizada en España justamente por la guerra de guerrilla. Y ahí ellos proponen eso. Ellos solta ese edito de armamento do povo, mas dura, acho que 24 horas, no sé cuánto dura, y lo elimina, pues prefiero perder con un ejército con el cual yo puedo negociar que ganar con el povo en armas. Porque el povo en armas es una amenaza para cualquier gobierno que no sea suficientemente popular. Suecia podía hacer esa estrategia, digamos, del povo en armas, porque tenía una distribución de renta, es decir, suficiente como para estar todos tranquilos y defender. Ciertamente esa defensa, como tenía respondido, de que el armamento nuclear no es la única forma de defender la soberanía, yo defiendo un concepto que yo llamo de estrategia da disuasión por la resistencia. Que es decir, usted no puede evitar, por ejemplo, que un ejército, digamos, nivel OTAN, porque no estamos pensando en un país vecino, porque ningún país vecino tiene condiciones de invadir Brasil y con lucro. Es decir, digamos que el ejército convencional que no estemos es suficientemente disuasorio para nuestros vecinos. Más tal vez no para intereses de una gran potencia, como puede ser China o Rusia, o un país de la OTAN, o con lo cual no estemos una a mayor frontera que tiene Francia es con Brasil, o es Estados Unidos. Entonces, ahí no tienen condiciones de disuadir. Você puede tener hacer una resistencia sabiendo que esa resistencia es temporal, porque ellos van a entrar. Mas, ¿qué van a hacer? Van a tener que administrar una vez que entran. Y ahí você se prepara para trabajar en la resistencia e impedir que administren. Ninguém va a vir aquí con un saco plástico para elevar todo el petróleo en una noche. Tiene que ficar aquí administrando. Y eso que você puede impedir, es decir, esa administración, tornar esa invasión idiota, un cálculo pésimo, resistiendo. ¿Cómo hicieron los que resistieron? Los países que resistieron. Para eso se precisa una sociedad empregada, con salud pública, alimentada, culta, con educación, con servicios básicos para todas esas sociedades. Si no, vos está indefenso. Si no, no tiene ningún ejército que consiga te defender. O un trabajador que viaja 4 horas para llegar a empleo en pé, bueno, por lo menos en San Pablo acontece eso. Volta de noite a su casa cansado de viajar, apertar parafuso o día todo, llega ahí, a filha está prostituida, o filho está haciendo trainee en el narcotráfico, él va a comer un feijón frío. ¿Qué patria va a defender? Tal vez su invasor sea mejor. Si usted no defiende un país,
con un país fraco, con un país desempregado, con un país faminto. Entonces, es una estrategia social, lo que yo llamo de defensa integral. Pensar a defesa en todos esos términos, es decir, aproximar a universidades de empresa, da ciencia y tecnología, desenvolvimento científico y tecnológico autónomo. ¿Cómo você vai fazer uma guerra dependendo da Google? Você já perdeu a guerra antes de entrar na guerra, dependendo do GPS. Todo o nosso armamento depende do GPS. O cara te fechou o GPS e você está perdido. Então, você precisa de um desenvolvimento científico e tecnológico. Você precisa ter satélites próprios. Nós entregamos a Alcântara. Bom, quero dizer, eu concordo com você que não é para fracos. E isso, garantir a neutralidade, isso com um povo consciente que para o qual tenha sentido eventualmente entregar a vida para defender sua família, defender o que tem. Es decir, quien nada tem, ¿cómo va a entregar a vida para defender qué? Entonces, es mentira, no adianta tener un ejército poderosísimo si usted tiene una sociedad con 40 millones de famintos en inseguridad alimentar. Es una vergüenza. Se ya perdió a guerra. No tiene cómo. Se precisa mucha cosa para tener condiciones de ganar una neutralidad. Es decir, no es necesariamente con un ejército fuerte, es con una sociedad fuerte, una economía fuerte, desenvolvimiento científico y tecnológico, una universidad plena, autónoma, con una ciencia, no diría libertadora, más una ciencia que piense realmente a partir do sur global, que pensemos desconstruindo as epistemes coloniais y reconstruyendo una episteme no solo original, que defenda nuestros intereses, pensando en el bienestar de esa sociedad que queremos defender. Bueno, eso. Obrigado. No sé si respondí, né? Então, acho que já está na nossa hora, né? O pessoal já começou a ir embora. Hector, nem tem como te agradecer. Muito obrigada por ter estado com a gente hoje, ter trazido tanta informação e tanto debate. Eu acho que é central o que nós fizemos aqui. Também queria agradecer os meus colegas, todos que estão aqui, os professores, a professora Camila, a professora Graciela, o professor Elton, o professor Voit, a professora Yara, que estava aí e também precisou sair já, a todos os alunos, alunas que vieram da graduação e da pós. Espero que a gente consiga trazer cada vez mais gente para o PPGRI, é um dos nossos compromissos. Vamos ver que agora que a pandemia supostamente está em declínio, a gente consiga materializar. Tá? Então, muito obrigada, boa noite, vão com cuidado para casa e até a próxima.